nombre es Jocelyn María Zambrano Vélez, estudiante de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López. Y a continuación les voy a explicar qué es cuadriláteros. Un cuadrilátero es un polígono de 4 lados y por lo tanto 4 vértices, al igual que en los triángulos. Son ángulos y vértices que se nombran con letra mayúscula y en sentido contrario a las agujas del reloj. Siguiendo este sentido, los lados se nombran con la misma letra, en minúscula del vértice que le precede. La diagonal es el segmento. Mi nombre es Karen Zamora y me tocó dar sobre el cuadrilátero y tengo que dar sobre un ejercicio. En un cuadrilátero, dos de sus lados son paralelos y sus dos lados paralelos miden 7 centímetros y 10 centímetros. Tienen 4 ángulos internos iguales 2 a 2, es decir, dos ángulos miden 130 grados, su perímetro es de 33 centímetros. Primera pregunta, ¿cuál es el cuadrilátero? Segunda, ¿cuál es el valor de los dos lados restantes? Y tercera, ¿cuál es el valor de los dos ángulos restantes? Ahora, para resolverlo tenemos que recordar bien la clasificación. Como la primera pregunta, ¿cuál es el cuadrilátero? Con la información que tenemos que determinar el cuadrilátero de todo lo que tenemos aquí. Para eso tenemos varias pistas. Primera pista, dos de sus lados son paralelos y los otros dos no, o sea que tiene un par de lados paralelos. Recordemos que eso diferencia los paralelogramos, los trapecios y la trapezoide. En ese caso, como hay solo un par de lados paralelos, se dice que la figura va a ser un trapecio. El trapecio tiene un par de lados paralelos. Y otra pista que nos da el enunciado tiene 4 ángulos internos, iguales a 2 a 2. Bueno, como dice la pregunta, vamos a comenzar a dibujar el trapecio. Ya está la primera pregunta, ahora vamos con la segunda. ¿Cuál es el valor de los dos lados restantes? Bueno, como vemos que nos dice 130 grados, entonces ponemos el valor, nos decía que tiene 4 ángulos internos iguales 2 a 2, es decir, dos ángulos entre 130 grados, entonces ponemos los dos ángulos de 130 grados en nuestro dibujo. Las dos líneas, la de arriba y abajo, recuerden que son los lados paralelos. Los lados paralelos miden 7 centímetros más 10 centímetros. Aquí estoy sumando los dos lados de los cuadriláteros, sumando las dos bases a lados oblicuos que están ahí en azul. Esos dos lados miden exactamente igual a estos lados oblicuos. Le vamos a poner el valor de x. Bueno, ¿y qué pasa si sumamos los 4 lados? 7 centímetros más 10 centímetros más x más x. Ahora nos dice que el perímetro vale 33. Allí planteamos nuestra ecuación. Ahora con álgebra resolvamos lo primero. Lo primero que vamos a sumar es 7 más 4 10, lados, lo cual nos da tengo 17. El valor de 33. Los otros valores lo coloco tal cual. Ahora vamos a despejar las x. Al lado de la x está el 17 y está sumando. Y entonces van a pasar al otro lado del igual restante, porque es la operación inversa. Vamos con la recta, entonces coloco la x. X más X igual 33 menos 17, o sea, está sumando el 17. Al otro lado pasa restando. Hacemos la recta de 33 menos 17 y nos da 16. Vamos con la recta, entonces coloco la X. X más X 33 menos 17, o sea, está sumando el 17. Al otro lado pasamos restando, hacemos la recta de 33 menos 17 y nos da 16. Con la pregunta 3, ¿cuál es el valor de los dos ángulos restantes? Bueno, si revisamos bien la pregunta 2 y 3 son iguales, hay que hacer el mismo razonamiento. Tenemos dos ángulos internos que nos da 130 grados y nos faltan los dos ángulos restantes, que son los dos ángulos verdes. Recordemos que un triángulo isósceles son dos ángulos obtusos y dos ángulos agudos. Los dos ángulos obtusos sabemos que es 130. Ahora me faltan los ángulos agudos. Los 4 ángulos internos siempre deben dar 130 grados. 130 más 130 nos da 260. Rápidamente llegamos al último paso. Tengo 260. Esta operación me está diciendo que el número sumando por sí mismo dos veces sumándole el número que me satisface. Esta solución es 50 grados. ¿Por qué reemplazamos la incógnita a 50? ¿Y cómo tenemos dos incógnitas? Ya que 50 más 50 son 100 y más 260 nos da 360 grados. Quiere decir que cada ángulo agudo son 50 grados.
ya solucionamos la pregunta número 3. Hola, mi nombre es Kimberly Vera y le voy a hablar de la área y perímetros de un cuadrilátero. Cuadrado tiene sus lados iguales y sus ángulos iguales, donde L llamaremos lado y entonces su área será igual a lado cuadrado. Rectángulo tiene sus ángulos iguales, pero no sus lados iguales, donde representaremos a B como base y a H como altura, donde su área sería igual base por altura, que B se representa base y H altura. Rombo tiene sus lados iguales, pero no sus ángulos iguales, donde representaremos aquí que D, que sería diagonal mayúscula, y D minúscula, que sería la diagonal, donde sería su área. Área es igual a diagonal mayúscula por diagonal minúscula sobre 2. Romboide tiene sus lados paralelos, pero ni el ángulo ni los lados son iguales, donde sería AB, que representaremos como base, y donde partiremos altura, que se representa H, es igual, área es igual a B, que es base, y H, que es altura, así como el rectángulo. Gracias. Vamos a ver la fórmula que tenemos que utilizar para calcular el área de los diferentes tipos de cuadriláteros más comunes que nos suelen presentar, y vamos a resolverlo. Ahora estamos presentando tres figuras geométricas. Como pueden ver, un cuadrilátero, un rectángulo y un trapecio. Los cuadriláteros son figuras geométricas que tienen 4 lados. Vamos a empezar con el más sencillo, que se podría decir que es el cuadrado. Vamos a ver el área, ¿no? ¿Por qué es sencillo? Se puede decir porque tiene los mismos valores en cada lado. Nos da el valor de 3 metros. Entonces la fórmula sería que vamos a buscar el área. Área es igual al lado por lado, o también comúnmente se puede decir área, que es igual al lado al cuadrado. No da un solo valor, porque igual todos los lados son iguales. Entonces sería área, que es igual a 3 al cuadrado, a área, 3 por 3, 9, ¿no? Metros al cuadrado. Entonces encontramos el área del cuadrado, pero no debemos de olvidar que es una unidad de superficie. Entonces debemos elevar al cuadrado porque estamos en metros. Vamos a continuación con el rectángulo. Acá la fórmula van a cambiar. Van a cambiar entonces, porque tiene su base y tienen sus lados, son diferentes, son muy diferentes que al cuadrado. Entonces la fórmula sería área base por altura. ¿Por qué base por altura?
la base y la altura. Entonces vamos a reemplazar los valores. El área, ¿cuál es la base? Es esta. ¿Por qué? Porque tiene el mismo recorrido que tenemos acá. Tienen el mismo recorrido, entonces sería 7 por altura, que es la altura que tenemos aquí, ¿no? Como nos podemos dar cuenta, sería por 11. Entonces es fácil, multiplicamos área 7 por 11, serían 77 metros al cuadrado. Como en el cuadrado, ¿no? Que como es una unidad de superficie, tenemos que elevarla al cuadrado porque estamos en metros. Ya tenemos las dos áreas, ¿no? Allá del cuadrado y del rectángulo. Entonces vamos a hallar el área del trapezoide, que es muy diferente a los otros dos. Acá la fórmula comúnmente varía siempre, ¿no? Por lo que tenemos una base que tiene mayor recorrido, una base que tiene un menor recorrido y la altura. Entonces vamos a buscar el área. Entonces área, la fórmula para hallar el área del trapezoide sería base mayor más base menor por altura sobre 2. Entonces vamos a reemplazar los valores. Área, reemplazar base mayor, que base mayor sería la que tiene el mayor recorrido, ¿no? La que es más larga. Entonces sería 12. Igual seguimos entre paréntesis para sacar de aquí, de esta operación, sacar un resultado. La fórmula dice base mayor más base menor. ¿Cuál sería la base menor? La que tenemos aquí, ¿no? Que tiene un menor recorrido que la base mayor. Entonces sería 6. Por altura. ¿Cuál sería la altura? La que tenemos aquí. Ojo, cuidado, no podemos confundir con la que le estoy mostrando aquí, porque esto no es una altura. Esto solo es un lado de la figura geométrica. La altura es la que topa de borde a borde con la base mayor y con la base menor. Entonces sería por 8 sobre 2. Entonces vamos a hacer esta operación, ¿no? Primero de la suma entre la base mayor y la base menor. 12 más 6, 18 por 8 sobre 2. Área 18 por 8, 144 sobre 2. El área, vamos a dividir 144 dividido para 2, 77 metros cuadrados. Asimismo, como en la otra es una unidad de superficie que debemos elevarla al cuadrado porque estamos en metros. Y aquí tenemos las tres fórmulas: la fórmula del trapecio, la fórmula del rectángulo y la fórmula del cuadrado. Bueno, como mis compañeros ya han hablado de diversos ejercicios como el cuadrado y como el rectángulo y etcétera, pues yo en este caso les voy a hablar pues del rombo. ¿Sí? Aquí encontramos la figura del rombo. Esta es la fórmula con la cual vamos a resolver, que sería área es igual a diagonal mayor. Diagonal mayor vendría significando la D por el signo de multiplicar diagonal menor. ¿Sí? Este por que encontramos aquí muchas veces también lo encontramos en forma de estrellita, pero cualquiera de las dos es válido, ¿no? Dividido para 2. Acá en el rombo, la diagonal mayor sería la recta que está más larga aquí.
y la diagonal menor sería la de acá. Entonces comenzamos a cambiar. Área es a diagonal mayor, que vendría siendo 10 metros por 6 metros, que vendría siendo la diagonal menor. 10 por 6, 60. Pasamos a dividir a 2. Área es igual a 30. O sea, la división de aquí nos va a dar a 30. Este sería el resultado final, y así de sencillo podemos hacer un ejercicio del rombo. Pasamos al siguiente ejercicio, que es un romboide. Este aquí lo vamos a ir resolviendo a medida que vayamos viendo. Es más sencillo, muy fácil, la verdad. Esta es la figura del romboide. Pues esta es la fórmula, vendría siendo área es igual a base, B significa base, como y por H, que significa altura. La base del romboide sería este de aquí, ¿sí? Y la altura la de acá, ¿no? Por lógica propia. La base sería 9 metros por 5 metros, que vale la altura. Entonces sería área es igual a 9 por 5, 45. Resultado final. Así de sencillo, así de práctico es el ejercicio. Pues espero que esté muy bien explicado y que hayan entendido. Bueno, mi nombre es David Osvaldo Viteri Soledispa, estudio la carrera de Ingeniería Agrícola y estoy en el curso para el LUC. Hoy día vamos a explicar un tema y a resolver algunos ejercicios. Bueno, ¿qué dice aquí? Calcular el área y el perímetro de un cuadrado que hace 5 centímetros de lado. Primero procedemos a hacer el cuadrado. Tenemos un cuadro que mide 5 centímetros y me piden que calcule el área y el perímetro. Por lo tanto, sabemos que el lado mide 5 y para calcular el área vamos a la fórmula área es igual a longitud elevado al cuadrado. Por lo tanto, si el lado mide 5 centímetros, ponemos área es igual a 5 elevado al cuadrado, que sería 25, y por lo tanto, si es en centímetros, sería centímetros cuadrados. Ya. Y luego, para calcular el perímetro, lo que tendremos que hacer es multiplicar perímetro 5 por 4, porque son 4 lados, que es igual a 20. Y como son en centímetros, y esto sería el resultado de todo esto. Bueno, ahora procederemos a hacer el segundo ejercicio. ¿Qué dice el segundo ejercicio? Calcula el área de un cuadrado que hace 60 metros de perímetro. Por lo tanto, volvemos a dibujar la figura, que es un cuadrado, y ahora no sabemos lo que miden los lados, sino que sabemos que el perímetro son 60 metros. Ya, por lo tanto, para calcular el área debemos dividir 60 por 4, porque son 4 lados, que son 15, y como son en metros, son 15 metros. Ahora sabemos que cada lado mide 15 metros, ¿verdad? Y ahora, para calcular el área, vamos a la fórmula área, que es igual a longitud elevada al cuadrado. Ahora vamos a área, que es igual longitud, que son 15 elevado al cuadrado, que sería 15 elevado al cuadrado, serían 225 metros cuadrados. Y esto sería el resultado del ejercicio. Bueno, mi tema a presentar son clasificación de cuadriláteros. Para empezar, debemos decir que los cuadriláteros es un polígono que se forma con 4 lados. En esta clasificación nos encontramos de primero con los paralelogramos, que tienen 2 lados paralelos 2 a 2, que
¿Qué quiere decir eso? Que son dos lados o dos líneas que no se cortan. Por ejemplo, así. Eh, para eso deberíamos graficar dos líneas de ejemplo y le agrego dos líneas más y quedó un cuadrilátero, que además de los paralelogramos están los trapecios. Pero en este caso tienen característica es que tienen dos lados paralelos llamados base mayor y base menor. Generalmente son paralelos, entonces se llaman base mayor porque es más largo y base menor porque es más corto. Puede dibujar dos lados paralelos y otros dos lados que no necesariamente deberían ser paralelos, por ejemplo así. Esta es una figura que tiene base mayor y base menor, como se dan cuenta. Están los trapezoides que no tienen ningún lado igual ni paralelo. Ejemplo, esta es una línea recta, sin paralelo. Otra línea, veamos otra línea. Y si se dan cuenta, ninguna de estas líneas que hemos dibujado aquí son paralelas ni tienen sus lados. Vamos a hacer un ejemplo sobre los cuadriláteros. Aquí tenemos un trapecio. Vamos a calcular el área y el perímetro de ellos. Vamos a calcular primero su área, utilizando la fórmula que es base mayor más base menor por altura dividido para 2. Conocemos todos los datos. La base mayor es 10, la base menor es 6 y la altura es 6. Ahí tenemos. Ahora vamos a seguir aquí. 16 por 6 dividido para 2. Como conocemos, 16 por 6 es 96. Y eso es igual a 48. El área calculada salió 48 centímetros cuadrados. Ahora sacaremos el perímetro. Como se ve el perímetro, hay que sumar todos sus lados. Aquí sale 22 por 3. Ya, el 3 se repite porque, como saben, en esto los dos lados son iguales. Salió 66 centímetros. Eso es todo, muchas gracias.